Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer vivo de YouTube del canal de Emprender por el Mundo. Me presento, soy Noé, la creadora de Emprender por el Mundo, y les doy la bienvenida a este primer vivo donde voy a hablar sin tapujos. No, bueno, un poquito les voy a compartir cómo nace este vivo. Así que gracias por estar acá. Les voy a compartir un poquitito de mi historia, pero quiero empezar a compartirles por qué he decidido hacer esta transmisión aquí en vivo en este canal y lanzar el canal de YouTube luego de un intento de lanzamiento en el 2021 y todo está conectado con todo. Así que vamos a arrancar. Lo primero que te quiero contar es que, bueno, hay gente que seguramente se está conectando aquí, que ya me conoce y estaba esperando esta transmisión donde vamos a hablar de expectativa versus realidad acerca de emigrar y emprender. Así que, bueno, si estás ahí por primera vez después de 2 años y medio, voy a estar contando un poquito así el detrás de todo lo que pasó en mi emigración y en paralelo en mi emprendimiento. Y si estás acá por primera vez o llegaste después de este vivo, te doy la bienvenida. Soy Noé, soy emigrada y emprendedora y acá vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a hacer una seguidilla de 3 vivos donde vamos a estar hablando de diferentes cuestiones que unen el emigrar y el emprender. En este particularmente vamos a hablar de mi historia un poco antes de emigrar y mi situación o mi experiencia en estos 2 años y medio habiendo emigrado de Argentina a España. La verdad es que lo que voy a contar es un poquito el tiempo que me llevó poder hablar de esto, por eso hago este vivo 2 años y medio después, pero con un propósito, con una visión y con una misión que también se las voy a estar compartiendo aquí. Así que dicho esto, me presento, soy María Noel Mares, argentina, viviendo en España, precisamente hoy en Calafell, hace 2 años y medio. Antes de emigrar, llevo muchísimos años emprendiendo. Hasta mis 30 años llevé una vida tradicional, estudié la profesión de Ciencias Económicas, me recibí en la UNR de Rosario. En paralelo a eso tenía un muy buen trabajo en una de las empresas más importantes de Argentina y como me había recibido de contadora, también decidí emprender en mi estudio contable y jurídico junto a otros colegas y esa fue más o menos mi vida hasta los 30 años, donde hice como un clic y dije, ¿para qué era? O sea, yo sí, ahora tengo todo esto, un buen trabajo, una profesión, pero ¿qué era lo que yo quería hacer a mis 18 años? Y ahí como que conecté con eso y la verdad es que yo quería viajar por el mundo, quería tener libertad, quería tener flexibilidad y si bien en ese momento, a mis 30 años, tenía una vida muy cómoda, claro, era soltera, pero no estaba como cumpliendo mi sueño. Así que ahí decidí hacer un gran cambio en mi vida por 2 grandes motivos. Uno, porque, como te conté, quería viajar por el mundo y conocer el mundo. Y 2, porque ya vengo de una familia emigrada. Mi papá había emigrado en el año 2001, entonces tenía 2 cuestiones dentro mío, una más que exteriorizaba y la otra que no, pero que si sos emigrado o tenés familia emigrada, seguramente esto te debe pasar y te lo voy a compartir porque a mí me pasaba. Entonces, por un lado quería viajar por el mundo y descubrir el mundo y quería vivir en otro país. Y por el otro lado, muy ahí escondidito, mi cabeza pensaba, tengo un buen trabajo, tengo una buena profesión, pero si me quiero ir 3 meses, 4 meses, un año a visitar a mi papá o si le pasara algo a mi familia en el otro país donde está, yo no me puedo ir de la noche a la mañana, no tengo esa libertad. Quizás sí tenía el dinero, pero no la libertad de poder decir me voy. Entonces a mis 30 decidí cómo hacer ese cambio para cumplir mi sueño de viajar por el mundo y en algún momento me gustaría, era la idea de vivir en otro país. Y en paralelo, esto muy interno y personal que te estoy compartiendo, que era, bueno, la mitad de mi familia vive en otro lado y yo quiero poder tener esa disponibilidad. Así que ahí a los 30 decidí hacer un cambio brutal.
con respecto a lo profesional y empezar a dedicarme a los negocios digitales. Y te estoy hablando en el año 2014, donde hablar de negocios digitales, donde hablar de negocios globales era, a esta piba, ¿qué le pasa? Hoy te lo cuento, 2024, febrero del 2024, pero en el 2014, pensar que tu WhatsApp o que tu teléfono podría ser tu oficina por el mundo no era algo tan normal. Pero me adentré en esa aventura, me encantó y eso me permitió viajar por el mundo y empezar a formarme no solamente como emprendedora que ya era, sino como empresaria digital. Y a través de esta forma de trabajo nueva, de emprendimiento nuevo, de esta forma empresarial, me permitió conocer el mundo, viajar. En ese momento era soltera, luego me puse en pareja y con Eric, mi pareja, que también es parte de Emprender por el Mundo, decidimos empezar a viajar por Argentina. Nos fuimos de Rosario a vivir a Puerto Madryn. Luego en Puerto Madryn dijimos, creo que no queremos vivir ni en Rosario ni en Puerto Madryn. Nos compramos una casa rodante y nos fuimos para el norte del país y estuvimos viviendo un tiempo en Salta, Jujuy, Tucumán, otro tiempo en Córdoba, viviendo la aventura de estar en una casa rodante. Luego, con el correr de los años, quedamos embarazados, venía en camino Joan y ahí fue donde dijimos, espera, ¿qué era lo que queríamos hacer antes de ser pareja nosotros? Bueno, él tenía como su objetivo de ir a vivir a otro país, yo por mi cuenta también, y fue como, bueno, llegó el momento de emigrar y de tener esta aventura, ya no como solteros o como pareja, sino como familia, de vivir en otro país, ¿no? Aventurarnos a esa experiencia que ambos queríamos y como que había llegado el momento y dijimos, vamos a hacerlo ahora. Porque claro, recién iban a ser Joan y entonces dijimos, bueno, que nazca Joan y ahí nos vamos a vivir a otro país, a tener esa experiencia que siempre habíamos querido tener. Entonces, por supuesto, ahí empezamos a investigar, a leer blogs que hablaban de eso, seguir cuentas que habían emigrado, empezar a incursionar en esto de cómo es ir a vivir a otro país. Y bueno, la verdad que empezamos a leer, leímos de todo, investigamos, seguíamos cuentas, preguntábamos, pagamos asesorías para que nos contaran cómo eran para hacer los trámites una vez llegado acá. Bueno, nos preparamos full, nos preparamos para emigrar. Íbamos a emigrar en marzo del 2020. Por supuesto que ya saben lo que pasó. Nunca pudimos emigrar porque pues pandemia, eso nos hizo quedarnos 1 año y medio más en Argentina. Entonces, lo que iba a ser emigrar con un bebito de 2 meses pasó a ser emigrar con un niño de 1 año y medio. Y además, bueno, una pandemia en el medio que creo que nos transformó a todos, ¿no? Nos tuvo como adentro de casa 1 año y medio y eso, quieras o no, a lo mejor no lo dimensionamos en el momento, pero las personas fuimos cambiando, los emprendimientos avanzaron, los emprendimientos digitales avanzaron muy rápido. Pero bueno, decidimos emigrar en agosto del 2021, teníamos todo muy ordenadamente preparado, nos habíamos investigado cómo eran todos los trámites. Y acá te voy a contar un poquito como la experiencia, esto era la expectativa, ¿no? Bueno, tenemos todo, llegamos, hacemos trámites, nosotros ya vivimos por un montón de partes de Argentina, ya estamos acostumbrados a viajar por el mundo, nosotros nos adaptamos a todo porque ya somos nómadas digitales, esto va a ser un trámite más, va a ser llegar, conseguir una casa, hacer los trámites y todo sigue la aventura de seguir viajando por el mundo y eso fue lo que creíamos con respecto a la emigración. En paralelo, somos una familia emprendedora, en mi caso, yo dije, bueno, perfecto, tenemos un negocio digital que está enfocado a Latinoamérica, pero bueno, esto va a ser muy sencillo, si es todo digital, lo hacemos desde el celular, cuando llegamos a España cambiamos la hora y listo, va a seguir todo funcionando perfecto y nosotros vamos a poder seguir nuestra vida normalmente. Esa era la expectativa de todo lo que habíamos imaginado antes de emigrar. ¿Y por qué te lo cuento? Porque hay mucha gente que me escribe en mi cuenta de Emprender por el Mundo en Instagram como, ay, no, te veo, que mucha gente emigrada, ¿no? Como, ay, que siempre estás contenta, que no sé qué, que a mí la migración, hay cosas que me siento angustiada, que a veces lloro, que no entiendo lo que me pasa, y yo era como, bueno, no quería hablar de eso en Instagram, entonces lo que hacía era como desaparecerme algunos días de Instagram y ya, porque en esa cuenta no quería hablar acerca de emigrar, solo hablaba
acerca de emprender, ¿no? Entonces, claro, cada vez eran más personas las que me escribían y yo como, bueno, ok, sí, también me pasa y como que comentaba así un poquito, pero no hablaba del tema. Entonces, ahora vamos a la realidad de lo que fue, ¿no? O sea, bueno, ok, emigramos y todo fue bastante diferente a como lo habíamos imaginado. O sea, un montón de cosas fueron muy similares, estamos súper felices de haber emigrado, nos encanta el lugar que elegimos, vivir en un pueblo, cerca de la playa, todo eso es espectacular, pero empezamos a toparnos con la realidad de, bueno, no es tan sencillo conseguir casa, bueno, teníamos todos los trámites muy organizados porque Eric era así como muy meticuloso con todos los trámites y no conseguíamos turno para poder presentar los trámites, entonces también eso trae como una inestabilidad y una ansiedad de decir, bueno, tengo todo, pero ¿cuándo voy a tener mis cuestiones legales para poder empezar a emprender, para poder empezar a establecerme? Y obviamente que también empieza a jugar la ansiedad, ¿no? Como tenía esta expectativa tan alta de que voy y hago todo así y de repente eso no estaba sucediendo, entonces, claro, todo se empieza como a poner un poco así como inestable y eso era un poco lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, claro, de repente creo que subestimamos la emigración, porque vos decís, bueno, al final tenés que, si bien puedes venir habiéndote leído todo, investigado todo y con un montón de cosas avanzadas, hay algo que no podemos pasar por obvio, es que nosotros como personas empezamos en un lugar nuevo, tenemos que vincularnos con personas nuevas, tenemos que hacer trámites y tenemos que empezar a ocuparnos de cuestiones básicas. O sea, es como lo básico de cómo va a ser la comida aquí, en qué casa voy a vivir, cómo se hacen los trámites, cómo contrato la luz, el gas, el agua, cómo, o sea, un montón de cuestiones que desde lejos vemos cómo llego, alquilo algo y ya está. Y bueno, evidentemente, al menos para nosotros no fue así, fue como que las cosas se empezaron a complicar y si bien somos súper resolutivos, eso nos empezó a poner como inestables y ni hablar de que como que nos olvidamos esta parte de que íbamos a tener que empezar a relacionarnos, a ver cómo queríamos ser en este nuevo lugar y eso empezó a traer un montón de inestabilidad, en mi caso ataques de pánico o no querer hablar con la gente o no querer salir de casa y eso me fue como metiendo como para adentro y me fue haciendo que cada vez estuviera más dentro de casa. Y a la vez me pasaba que no entendía qué era lo que me estaba pasando. O sea, por un lado había que resolver trámites, vivienda, cuestiones, el niño, el jardín, el cole. Y por el otro lado era como, bueno, ok, me está pasando todo esto que estoy súper feliz, me encanta todo, pero tengo momentos de angustia que no sé cómo resolverlos. Estoy súper feliz, tenemos salud, mucha gratitud, nos encanta el lugar, nos estamos adaptando súper bien, pero eso no quitaba que hacía un montón de preguntas hacia mí misma que no tenían respuestas. Y también me pasó que dejé de tener ganas como de hablar con mi gente de Argentina o de responder en los grupos de WhatsApp, porque todo el mundo te pregunta ahí, ¿cómo estás y cómo va? Y vos decís, o sea, acá voy, entendiendo un poco cómo va la cosa, viendo cómo me siento, resolviendo trámites. Entonces, todo eso me empezó a traer como inestabilidad, pero que yo pensé que me sucedía a mí solo, a mí sola. Entonces, tampoco lo hablaba con nadie y eso fue como, les contaba que me fuera como metiendo para adentro. Entonces, lo cuento y quería hacer este vivo y compartirlo un poco más abiertamente, porque luego empecé a investigar, salí de casa, fui a un networking, empecé a ver que había otras mujeres emigradas que compartían, que habían tenido alguna vivencia similar, lo que era el proceso migratorio, empezar a encontrar cuentas de Instagram de terapeutas y psicólogos que hablan del tema, que no las había visto antes de emigrar. Pero bueno, todo es perfecto y llega en el momento perfecto. Entonces ahí empecé a entender un poco qué era lo que me pasaba a mí y a mi familia con respecto al proceso migratorio, ¿no? Entonces lo quería traer acá un poco en vivo para traerlo porque muchas veces no se habla y no significa que te tenga que pasar, pero al menos sí que fue mi experiencia al respecto. Entonces es empezar a ocuparse de necesidades básicas como casa, comida y todo eso en un lugar nuevo donde tenés que aprender todo de nuevo, es un poquito así como que te pone inestable. Y entonces por el otro lado, porque en esta cuenta hablamos de emigrar y emprender y yo considero que emprender te transforma, o sea, de por sí cuando en tu vida decidís animarte a emprender o dar el paso a emprender, te transforma como persona. Hoy
te puedo decir que el emigrar también te transforma, el emigrar es como un volver a nacer, pero con una historia y con un pasado, y entonces es como, bueno, nacés de nuevo, pero ya siendo adulto, en un nuevo lugar, y emigrar también te transforma. Entonces, para mí, hoy en este vivo y en los próximos vivos que vamos a estar hablando, es un poquito traer esta combinación de estas dos situaciones de vida, como la de emprender y emigrar, que nos transforman, y es espectacular cuando entendemos de que también es normal todo lo que vamos sintiendo y que con ayuda y que con una comunidad todo eso se puede ir encauzando y que puede tener un gran fruto, como por ejemplo para mí hoy lo es la comunidad que estoy armando después de 2 años y medio de ver qué me pasaba y entender un poco toda esta situación, ¿no? Entonces, con respecto a la realidad de emprender, como te decía, pensé que cambiaba el reloj de hora y todo iba a seguir funcionando, pero no fue así, porque toda la inestabilidad que me traía como la vida diaria de adaptarme a un nuevo país, por supuesto que hizo que eso tuviera una repercusión en mi emprendimiento. Cambió el uso horario 5 horas, entonces claro, yo trabajaba con Latinoamérica, tenía entre 5 y 7 horas de diferencia. Cuando yo me quería ir a dormir, Latinoamérica empezaba al mediodía a la tarde y ya no tenía más ganas de trabajar o hablar con mi equipo o de contestarle a las clientas. Luego también este cambio, ¿no? Bueno, el cambio personal irremediablemente afecta a nuestro emprendimiento y eso lo empecé a vivir y fue como, ok, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo hago? Porque a la vez mi emprendimiento era lo que me iba a sostener económicamente en este nuevo país. Entonces, poder combinar ambas cosas fue como un cóctel. Pero bueno, empezar a entender todo esto de que el emigrar te transforma fue como, ok, y empezar a tener paciencia y empatía con lo que me estaba sucediendo. Y también con respecto al emprendimiento, es decir, ok, ¿cómo voy a hacer para que mi emprendimiento, si ya lo traes funcionando desde tu país anterior o si decidís emprender en el nuevo país donde estás, es, ok, ¿cómo puedo combinar esta transformación, la de mi emprendimiento y la de mi emigración, de una manera amigable para poder llevarlo con buenos resultados, ¿no? Entonces, acá es donde te quiero decir, o como te quiero como reflexión, cuando yo a mis 9 meses decidí salir de casa, a mis 9 meses de estar emigrada y de meterme para adentro, como te contaba, decidí salir de mi casa, ir a un networking, sumarme a una comunidad. Eso me empezó a hacer ver como, ok, hay una forma de hacerlo, solo que tengo que entender que estoy en un proceso migratorio y si yo estoy en un proceso migratorio, mi emprendimiento también va a entrar en una transformación y tomar eso con mucha paciencia, con mucha calma, con mucha empatía y también poder empezar a hablar con otras personas que ya emigraron, que ya tienen experiencia, que ya están emprendiendo en este país, te va a dar una perspectiva para poder avanzar en esta situación que puede ser muy caótica. Y si estás pasando por ahí, te digo, calma, tranquila, que tiene solución, pero permitite hablarlo con otras personas, permitite compartirlo, permitite escuchar historias de otras personas emigradas y emprendedoras para que puedas encauzar todo esto que te está pasando, que nadie te va a venir a dar una solución. La solución la tienes tú, la experiencia tuya es única, como la mía es única, pero entender que es un proceso normal y que lo tomes con conciencia y que lo abraces y que lo transites con mucha presencia, va a hacer que puedas desarrollarte como una mega crack, emprendedora y empresaria y emigrada en este nuevo país. Quería compartirte un poquito todo esto, que a veces en Instagram no lo hablo, quería como abrir este espacio para que lo podamos como charlar más abiertamente. Espero que te haya servido. Lo que te voy a invitar es a que te suscribas al canal, a que estés atenta a lo que va a estar pasando por aquí, a que lo compartas si tienes alguna amiga emigrada o emprendedora. Y te voy a contar algo más, que después lo voy a contar en el próximo vivo que vamos a tener el domingo que viene, pero se está creando la comunidad. O sea, gracias a todo este proceso migratorio y de transformación personal y profesional que tuve, he decidido crear la comunidad más grande de mujeres emigradas y emprendedoras alrededor del mundo. Estoy creando lo que me hubiera gustado encontrar a mí, una comunidad que vincule las dos cosas, el emigrar y el emprender en un solo lugar,
porque esa mujer que es emprendedora y que quiere comerse el mundo o que tiene esa necesidad de emprender siempre, no lo va a dejar estando en un nuevo país, pero hay que aprender a combinarlo, hay que hacerlo en comunidad. Entonces he decidido crear esta comunidad para darte apoyo, para darte empatía, para que podamos compartirnos tips, historias, inspirarnos entre todas. Así que si todavía no te sumaste a la comunidad, escribime, creo que por acá abajo va a estar el link y sumate a la comunidad, que vamos a estar deseosas de conocerte y conocer tu historia y que nos podamos expandir y ayudar entre todas. Así que bueno, soy Noé de Emprender por el Mundo. Formo, facilito y acompaño a mujeres emigradas y emprendedoras luego de haber hecho todo mi proceso de transformación y feliz de que estés por acá. Nos vemos el próximo domingo en este lugar. Suscríbete y seguime en Instagram para ver más del día a día. Te mando un beso enorme y gracias por estar del otro lado.